aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: el que quiera venirse conmigo, que se niegue a sí mismo, que cargue con su cruz y que me siga. Si uno quiere salvar su vida, la perderá, pero el que la pierda por mí, la encontrará. ¿De qué le sirve a un hombre ganar el mundo entero si arruina su vida? ¿O qué podrá dar para recobrarla? Porque el Hijo del Hombre vendrá entre sus ángeles con la gloria de su Padre, y entonces pagará a cada uno según sus obras. Os aseguro que algunos de los aquí presentes no morirán sin antes haber visto llegar al Hijo del Hombre con majestad. Palabra del Señor. Como he dicho, hoy celebramos la memoria litúrgica de Santa Clara. Ella, junto con San Francisco, pusieron en marcha los franciscanos y las clarisas, porque ella, aunque es oficialmente la fundadora de las clarisas, también tuvo una gran influencia en la familia, en la rama masculina de los franciscanos. Santa Clara era hija de una familia noble de Asís, los Ofreducci, familia enemistada políticamente, y los odios políticos en los pueblos pequeños son terribles, enemistada políticamente con la familia de San Francisco, los Bernardone, porque era la lucha ya entonces, siglo XIII, entre la nobleza y la burguesía incipiente. El padre de San Francisco era comerciante, el padre de Santa Clara era noble. Los nobles vivían en la parte alta de la ciudad, los burgueses, los comerciantes, en la parte media baja. Es decir, no tenían por qué, no digo haberse conocido un pueblo pequeño, sino haber tenido algún tipo de relación más que la de la enemistad familiar. Pero ellos no eran Romeo y Julieta, aunque algunos quieren pintarlo así. Recuerdo aquella famosa película de Cefirelli. Ellos no eran Romeo y Julieta, eran dos personas entregadas por completo a Dios. Y eso yo creo que es lo más significativo de Santa Clara. Además, en eso, yo no sé si todas las señoras son así, pero desde luego ella lo era. En eso ella tenía la capacidad de ir a lo esencial. San Francisco también, pero la mayor parte de los compañeros de San Francisco yo creo que no se enteraron. Ella entendió a San Francisco, y le entendió probablemente como nadie o como casi nadie de sus compañeros. En Asís todavía se conserva, es una ciudad afortunadamente muy bien conservada, todavía se conserva en las casas antiguas una puerta que está tapiada. En la Edad Media no estaba tapiada, pero siempre estaba cerrada. Se llama la Puerta de los Muertos. Estaba por dentro, atrancada, se ponían todo tipo de estorbos, era una especie de salida que no se usaba. Y solo se abría cuando moría alguien. Entonces el muerto salía para ser enterrado por esa puerta. Eso fue lo que usó Santa Clara para escaparse de su casa, porque se escapó de su casa. En la Edad Media, escaparse de su casa, eso nos indica el temple que tenía la jovencita. Se escapó de su casa, de un padre noble, dominante, se escapó de su casa. Como la puerta principal estaba bien custodiada, quizá echada con llave, y la tenía a lo mejor el papá o la mamá, ella, ayudada por una criada, fue poquito a poco, día tras día, despejando los obstáculos de la Puerta de los Muertos, y desapareció de su casa en mitad de la noche. Seguramente ya estaba todo hablado con San Francisco. No creo que a San Francisco le sorprendiera ver llegar a esta jovencita, por otro lado, guapísima. Aún se conservan en la basílica donde está enterrada los cabellos rubios que la cortaron en ese momento y que son una preciosidad, y han pasado 8 siglos. Cuando San Francisco la ve venir en la noche, acompañada por una criada, repito, seguramente ya estaba enterado, le hace una pregunta decisiva. A mí me parece que esa respuesta a la pregunta da la clave del alma, de la inteligencia, de la profundidad espiritual de esta jovencita, de esta joven mujer. San Francisco le pregunta: ¿qué buscas? ¿Qué buscas? ¿Qué has venido a buscar aquí? Seguramente un hombre, un compañero de San Francisco, habría contestado diciendo: la pobreza. La pobreza, oye, la pobreza franciscana, la pobreza. Estamos aquí porque queremos ser pobres, imitar a Cristo pobre, la pobreza. Bueno, no hubiera estado mal, ¿no? Peor hubiera sido que hubiera dicho: busco aquí una borrachera. No, pues bueno, no hubiera estado mal. La pobreza es una cosa maravillosa y además una virtud de nuestro Señor, y que los franciscanos, por lo menos los de aquella época, vivían intensamente. Santa Clara no dijo eso.
¿Qué buscas? ¿Qué has venido a buscar aquí? He venido a buscar a Dios. He venido a buscar a Dios. He venido a buscar lo esencial, Dios. Si esto se hubiera vivido siempre, si esto se viviera siempre, el Señor dijo: buscad primero el reino de Dios y su justicia, y lo demás se os dará por añadidura. Cuando nosotros, porque somos muy torpes, nos paramos en las causas segundas o en las consecuencias segundas, la pobreza, la obediencia, la caridad con la gente necesitada, eso está bien, está incluso muy bien, pero uno no es un religioso para eso. Uno para eso se hace miembro de una ONG. Uno es un religioso para entregarse por completo a Dios. ¿Qué has venido a buscar aquí? Repito, seguramente la mayoría de los frailes habrían dicho la pobreza, o ayudar a los pobres, o evangelizar, o Santa Clara sabía ir a lo esencial. He venido a buscar a Dios. Quiero consagrarme a Dios. Quizá por eso se dedicó a rezar, a la clausura, primero en la antigua ermita de San Damián, ya reconstruida por los hombres, por los franciscanos, y después en el interior de la ciudad, tras las amenazas debido a la guerra entre el Papa y el Emperador. Yo creo que esto es lo que Santa Clara nos aporta. Corremos siempre, todos, también los religiosos, también los sacerdotes, también los laicos, todos corremos el riesgo de pensar que lo importante es lo que no es de verdad lo más importante. Las monjas dedicadas a la enseñanza, las monjas dedicadas a la ayuda a los pobres, a la ayuda a los ancianos y enfermos, o las monjas o los frailes, los sacerdotes trabajando en las parroquias. Oye, que yo no me echo cura para estar esta tarde aquí con vosotros dándoos la lata con este sermón, ni para estar hace un rato en el confesionario escuchando con dificultad porque cada día estoy más sordo. Me echo cura para estar con Dios. Como consecuencia de esa entrega a Dios, que nunca es perfecta y que yo siento que es demasiado imperfecta, como consecuencia hago lo que tengo que hacer. Pero primero es el ser y luego el hacer. Esto lo hemos olvidado. Y hemos hecho del hacer el ser. Primero es el ser, primero Dios. La consagración a Dios, la unión con Dios, el amor al Señor por encima de todas las cosas. Esto es lo primero. Y luego lo que venga. Y lo que viene es muy importante, importantísimo, pero es la consecuencia segunda, la causa segunda. Lo primero es Dios. Creo que esto es lo que nos enseña Santa Clara. Cuando nos pregunte el Señor el día de nuestra muerte, ¿qué has hecho en la vida? Que no se nos ocurra decir, he hecho esto, aquello, lo de acá, lo de más allá. Está ocupadísimo siempre. Uy, qué persona tan ocupada, tan importante que he sido yo. Uy, ¿no sabe usted, Señor, la de cosas importantes que he hecho? Sí, pero tú ¿te has encontrado conmigo? ¿Has tenido tiempo para mí? Porque eso es lo que de verdad importa. Que Dios nos ayude a conseguirlo. De pie, por favor.